Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre, les encargo ahí, vayan entrando, este, andas en el chat de Zoom. Ahorita voy a publicar los links de asistencia como tarea, como la vez pasada, para tener ahí la asistencia de esta semana. Se van anotando con su nombre completo y su campus, por favor, ahí en el chat de Zoom. Participantes. Siete. Bueno, estamos 13 conectados. En el, en el Classroom hay bastantes alumnos. No sé si no están tomando la clase, no pueden estar tomando la clase en tiempo real. Eh, sí es importante, ¿verdad?, verificar que todos estén entregando actividades, que vayan avanzando para que no se les vayan acumulando las actividades. No olvidarse de contestar los links de asistencia durante la semana para que puedan, pues, obtener los puntos de la asistencia más que nada, ¿no? Eh, Como les he comentado, el chat, aquí el nombre completo y el campus es para tomar una estadística, precisamente de la clase que estamos llevando, estadística de las personas que pueden llevar la clase en vivo. Y esto nos facilita un poquito para verificar dentro del entorno total de alumnos, este, si se puede mejorar, asignar un mejor horario, un mejor, este, eh, fechas pues creo que ahorita ya la escuela está tratando de no dar clases los domingos para que pues también tengan ahí un descanso, pues prácticamente los administrativos y todos ellos, ¿verdad? Pero los profesores, pero sin embargo, tratar de acoplar a la mayoría de los alumnos a que
a que puedan asistir a clases en vivo. Ahorita con estas novedades que hay sobre las vacunas y todo esto, todavía no nos informa la escuela que pues, cómo va a adoptar esta nueva disposición, si se va a regresar en forma presencial. Como ya les había dicho, hay una propuesta de continuar en línea para muchos de los estudiantes, que pues realmente sí se les complica estar yendo a una escuela, trasladándose de sus lugares de, de origen hacia la escuela, sus lugares donde radican. Y pues también está la opción, ¿verdad?, de poder regresar a que utilizar las instalaciones de las escuelas para poder tomar las clases. Eh, a nosotros los maestros, como les digo, no nos han dado la orden de regresar. Se ve en algunas otras escuelas, se ve una viabilidad de regresar en forma parcial con cierta cantidad de alumnos según los espacios que hay por ahí en los salones. Y pues como es en forma parcial, no quiere decir que los demás alumnos no van a poder tomar la clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros los profesores desde la escuela, desde el salón de clases, vamos a impartir la clase tanto a los alumnos presenciales como al resto de los alumnos en línea, ¿no? Entonces, va a ser prácticamente llevarlo de esa manera. ¿Ya se anotaron todos en el chat? Sí, sir. Bien, les voy a subir aquí, ya les estoy subiendo los links de asistencia, en tareas, para que tengan ya los de esta semana. Más voy a verificar si están abiertos, si no hay ningún problema. Sí, abierto. Este otro. Incluso este otro ya lo empezaron a contestar. Perfecto. Muy bien. Verificar. Ya les asigné los dos links de las dos materias. Muy bien. El día de hoy quiero ponerles una presentación. Vamos a irle avanzando a lo que viene siendo, pues, los conceptos, sobre todo los conceptos básicos de probabilidad y estadística. Y quiero ponerles una presentación que tengo por aquí. Déjenme lo busco. Lo voy a compartir aquí. Déjenme ponerle la mano, si se siente un poco calor. Creo que no se oiga mucho ruido con el abanico. ¿Se entienda si se escucha bien? Ok. Les voy a compartir pantalla. Estamos aquí 14 nada más conectados. Bueno, esperemos que puedan estar conectando el resto durante la clase para que puedan tenerlo. Si no, igualmente, pues va a quedar grabado el video y lo puedan estar
observando nuevamente si se les pasa algo. Comparto la siguiente presentación y nos habla de la probabilidad y la estadística. Así se ve, ¿verdad? Les recuerdo que los que puedan tener su cámara encendida sería muy bueno, ¿no? Si no se puede, no hay ningún problema. Ok. Nos habla de la probabilidad de la estadística y vamos a hablar de las nociones generales. Vamos a ver las definiciones. Dice, estadística es la rama de las matemáticas que estudia el métodos científicos para recoger, resumir y organizar datos y obtener conclusiones y tomar decisiones a partir del análisis de estos datos. Población es un conjunto de elementos o objetos sobre los que se realiza un estudio estadístico. Individuo es cada uno de estos elementos de la población. Muestra es un subconjunto de esa población. Y el tamaño de la muestra es el número de individuos que forman esa población. Se ve aquí un dibujito donde podemos tener lo que llamamos un conjunto o un espacio general que vendría siendo la población con n individuos, no sabemos cuántos, y la muestra es un subconjunto que está dentro de esa población y se representa con una n minúscula de n individuos también, ¿verdad? O sea, vamos a hablar que la n mayúscula son los individuos totales y la n mayúscula son los individuos que tomamos para la muestra. Las muestras son útiles si la población es excesivamente numerosa. La población es muy difícil o casi imposible de controlar. El proceso de medición es destructivo. Se desea conocer rápidamente ciertos datos de la población y se tardaría demasiado en consultar a todos, ¿no? Entonces eso, hagan de cuenta que si vamos a hacer una encuesta, si le preguntamos a todo mundo, pues nos tardaríamos un montón en poder realizar la encuesta. Por eso se toman las muestras. Se toma una serie de muestras. Igualmente, siempre cuando nos tomamos unas muestras, deben ser unas muestras aleatorias para no tener pues los mismos rasgos, las mismas cosas y tener un sistema que nos pueda apoyar a realizar nuestros objetivos. Las características de una muestra representativa es la elección de los individuos, que debe ser aleatoria, como les comentaba, debe ser similar a la población y debe ser suficiente, ¿verdad? Suficiente para nosotros, que los datos que nosotros obtengamos sean lo más reales posible. Se desea estudiar las actividades que realizan preferentemente los adolescentes, dice aquí burgaleses, en su tiempo libre. Para ello se realiza una encuesta a 1000 alumnos de los distintos centros de educación secundaria de la provincia. La población son los adolescentes burgaleses. La muestra, los encuestados del centro de educación secundaria y el tamaño de la muestra n es igual a 1000. ¿Sí? Entonces, eso es la función. Carácter estadístico. El carácter estadístico es una propiedad, objeto de estudio en una población. Ejemplo, se desea estudiar cuántos televisores hay en cada hogar español. Se realiza una encuesta a 500 personas de cada capital de provincia y el carácter estadístico son el número de televisores. Los tipos son cualitativos. El carácter estadístico no se puede expresar o medir en un número. Y el cuantitativo, si el carácter estadístico se puede expresar o medir numéricamente. ¿Sí? Y por supuesto, es donde nosotros diferenciamos las cualidades, como son los tipos cualitativos, las cualidades, las formas, etcétera. Y los cuantitativos es lo que podemos contar realmente. Si se desea estudiar el deporte o actividad física practicados por los jubilados de una ciudad.
Carácter estadístico cualitativo, el deporte o actividad física, practicados, respuestas posibles, caminar, golf, ciclismo, etc. ¿Sí? Y se desea estudiar cuántas veces al año van al médico los españoles, un carácter estadístico cuantitativo. Ahí sí podemos decir un número de veces, ¿no? Que va a, puede ser 0, 1, 2, 3, 1000 veces, ¿verdad? Que cada persona puede ir al médico. Modalidad. Es una de las respuestas posibles en un estudio de carácter estadístico cualitativo. Ejemplo, se considera un carácter estadístico cualitativo destino de las últimas vacaciones. Modalidades posibles, la localidad, otra provincia, otros países, otro país del resto del mundo. Entonces, ahí reducimos con la modalidad el tipo de respuesta que vamos a obtener. Variable estadística. La variable estadística es un conjunto de valores que puede tomar carácter estadístico cuantitativo. Ejemplo, se desea estudiar cuántos libros leen al año los niños españoles entre 6 y 16 años. Carácter estadístico cuantitativo, número de libros leídos al año. Y las variables pueden ser 0, 1, 2, 3, muchos, ¿verdad? Entonces, aquí también se derivan los tipos de variables. La variable discreta, si es una variable que solo puede tomar valores aislados, y la variable continua, si la variable puede tomar cualquier valor inmediato entre dos valores. Se desea estudiar cuántas asignaturas suspenden los alumnos de un instituto en una evaluación. El carácter estadístico cuantitativo, el número de asignaturas suspensas, y las variables estadísticas discretas, 0 hasta 8, no suspenden asignaturas o media o 3/4 de asignatura. Entonces no pueden ser, ahora sí que variables fraccionarias, ¿verdad? Tienen que ser variables enteras. Se desea estudiar cuánto miden los alumnos de una facultad de cierta universidad y su carácter estadístico cuantitativo, estatura de los alumnos, variable estadística continua, 90, 250 centímetros, entre alumno que miden 170 centímetros y otro mide unos 171 centímetros, puede haber uno que mida 170.4. Entonces, entre el alumno que mide 170.4 y otro que mide 170.5, puede haber otro que mida 170.45. Entonces, eso es a lo que se refiere con la variable estadística continua. Puede haber valores en medio de dos valores enteros o completos. Luego hablamos de las ramas de la estadística. Está la estadística descriptiva, que es la rama de la estadística que trata de describir y analizar algunos caracteres de los individuos de un grupo dado. Y la estadística inferencial, que es la rama de la estadística que pretende extraer conclusiones sobre el comportamiento de una población a partir del estudio de una muestra de dicha población. Vemos ahora las frecuencias. Aquí esto es bien interesante porque nos dan muchos datos que nos sirven a lo largo de pues ahora sí, de nuestra carrera, de la información, porque esto nos puede dar una probabilidad más real o pues ahora sí que un presagio, no sé cómo describirlo, ¿verdad? O sea, nosotros podemos no tanto adivinar, sino estar casi seguros de que va a suceder algo, ¿verdad? ¿Sí? Podemos suponer que puede suceder algo dependiendo del historial, de la frecuencia con que ha sucedido. ¿Okay? Entonces, tenemos la frecuencia absoluta, se caracteriza por tener una F estilizada, una F minúscula estilizada, y se le pone un subíndice I para indicar la cantidad de veces que esta frecuencia se repite, de una modalidad o un valor
también XI, que es la variable estadística del número de veces que aparece dicha modalidad o valor. Y aquí dice que se cumple la siguiente fórmula. Frecuencia 1 más frecuencia 2 más frecuencia 3 más frecuencia K menos 1 más K es igual a E. O sea, las frecuencias totales es igual a E. Donde K es el número de modalidades o valores distintos que toma el carácter estadístico y N es el tamaño de la muestra. Y aquí podemos simplificarla con esta fórmula. Nos dice que la sumatoria de I igual a 1 hasta K de la frecuencia es igual a E. Entonces, esto es de alguna manera una forma simplificada. Y este símbolo, pues a lo mejor ustedes ya lo conocen, significa sumatoria, es una letra griega que significa sumatoria, se llama sigma. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa o proporción HI de una modalidad o un valor XY de la variable estadística es el cociente que resulta de dividir su frecuencia absoluta entre el número total de individuos de la muestra. Y aquí podemos tener esta ecuación. HI es igual a FI entre N, donde HI siempre debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, se cumple que H1 más H2 hasta HK es igual a F1 entre N más F2 más F3 igual a N entre N igual a 1. ¿Sí? Donde K es el número de modalidades o valores distintos que toma el carácter estadístico y N es el tamaño de la muestra. También podemos decir que la sumatoria de HI, desde donde I es igual a 1 hasta acá, debe ser igual a 1. Eso se llama frecuencia relativa. La frecuencia porcentual. Si la frecuencia porcentual o porcentaje PI es una modalidad o un valor XI de la variable estadística, es el tanto por ciento que representa esta modalidad o valor respecto a la total de la muestra. Es decir, PI es igual a FI entre N por el por 100 y se representa en porcentaje. Y esto es igual a 100 veces HI, donde PI debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 100. Igualmente se cumple la condición de que la suma de todas las cantidades de la muestra es igual a 100 veces la suma de todas las cantidades de H. Y esto es igual a 100, prácticamente 100 por 1 igual a 100. Donde K es el número de modalidades, valores distintos que toma el carácter estadístico y N es el tamaño de la muestra. Y aquí también podemos simplificarlo en la siguiente fórmula de la sumatoria de PI, donde desde I igual a 1 hasta K es igual a 100. Tablas de frecuencia. Para variables discretas, vamos a ver este ejemplo. Dice, se preguntan a los 20 alumnos de una clase cuántos hermanos tienen, sin incluirse ellos mismos. Las respuestas obtenidas son 1, 1, 6, 0, 2, 3, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2. Entonces, vamos a construir una tabla correspondiente a las frecuencias. Entonces, tenemos el número de hermanos, lo ponemos como la variable y tenemos aquí, vemos cuáles son las variables que tenemos de esta muestra y tenemos la variable 0, la variable 1, la variable 2, la variable 3 y la variable 6. Nada más esos valores de todos los que nos dieron son los valores distintos. Entonces, a esos a los que se refiere los valores variables. La frecuencia, ahora sí, la frecuencia es el número de veces que se repite este valor. En el caso del 0 se repite 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5. En el caso del 1 se repite 10 veces. En el caso del 2 se repite 3 veces. En el caso del 3 una vez y en el caso del 6 una vez. Entonces hacemos la fórmula H
nos da lo que viene siendo la H, 5 entre 20, FI entre el número de muestras o la muestra total. Contamos los valores, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 valores, ¿sí? Que son los 20 alumnos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, va a ser FI 5 entre 20 me da 0.25. ¿Sí? Y el porcentaje, pues es el 25%. Igualmente para el 1, son 10 entre 20, el 50% de los alumnos tiene un hermano. El 15% de los alumnos tiene tiene 2 hermanos. El 5% de los alumnos tiene 3 hermanos y el 5% de los alumnos también tiene 6 hermanos. Entonces, aquí es donde podemos sacar los porcentajes de una muestra. Así de esta manera. Y luego nos habla que para variables continuas, si las variables son continuas o discretas, discretas con muchos valores distintos, los datos se agrupan en clases o intervalos, ¿sí? Cada intervalo representa con un valor llamado marca de clase. Y se ve este otro ejemplo. Se preguntan a los alumnos, de una clase cuánto miden. Y las respuestas obtenidas, pues son variables, ¿no? Unos 158, vamos a hablar en centímetros, 162, etc. Entonces, construimos la tabla correspondiente de frecuencias y sacamos por rangos, ¿sí? Que es lo que de 1.50 a 1.60, la marca de clase, pues es el promedio, es 1.55. La frecuencia son 5 veces, de 1.60 a 1.70, 165, son 9 veces, de 1.70 a 1.80, 1.75 son 5 veces, y de 1.80 a 1.90 es una vez. Entonces, así es como se saca el promedio. Podemos hacer la sumatoria de las frecuencias, son 20. Igual si sacamos la suma de los resultados, me tiene que dar igual a 1. Y los promedios, entonces me debe dar la suma de todos el 100%. Entonces aquí podemos también sacarlo por rangos. Y vemos las gráficas. Un diagrama de barras, se dibuja un rectángulo para cada modalidad de carácter estadístico cualitativo a un valor de la variable estadística discreta con una longitud o altura proporcional a la frecuencia. Pues aquí tenemos el número de alumnos, esta parte, y el número de hermanos por alumno. Entonces, eso lo graficamos. Cuando son 0 hermanos por alumno, son pues 5 alumnos. Tenemos más o menos la gráfica. Un hermano por alumno, tenemos 10 alumnos. 2 hermanos por alumno son 3. Y un hermano, y también tenemos, de 3 hermanos por alumno, tenemos un alumno nada más, y de 6 hermanos por alumno también un alumno. Podemos graficar los valores que estamos obtenidos en la tabla. Un histograma es análogo al diagrama de barras, pero para una variable estadística continua. Entonces, podemos tener el número de alumnos, frecuencia y la estatura, ¿verdad? Vamos a estar variando la estatura de los grupos. Aquí tenemos los rangos, ¿verdad? De 150 a 160 centímetros, pues está en cantidad de alumnos. De 160 a 170 tenemos esta cantidad de alumnos. De 170 a 180 tenemos esta cantidad de alumnos. Y de 180 a 190 pues tenemos una alumno aquí. Entonces, eso es la variable.
polígono de frecuencias. Dice, se obtiene uniendo los puntos medios de la barra mediante una línea quebrada. Son muy utilizados los que se representan las frecuencias acumuladas en un estudio de crecimiento en ciertos fenómenos. Entonces aquí tenemos en millones de habitantes y los años. En este año había tanta población mundial, en 1750 habla de 1,000 millones de pobladores y en el 2000 pues ya habla de 5,000 millones de pobladores, millones de habitantes. Entonces ha ido en una forma paulatina creciendo, pero del 70 al 2000 pues se dispara pues bastante. Diagrama de sectores, pues es una gráfica de pastel. Se divide un círculo en sectores circulares de amplitud proporcional a la frecuencia o porcentaje de la modalidad o un valor variable estadística correspondiente. La amplitud XY es igual a 360 grados por H, donde tenemos la producción mundial de petróleo en 1991 y vamos a ir partiendo nuestro radio en la cantidad de porcentaje que tiene cada país. Dice algunos parámetros estadísticos. Dice la media aritmética simple. Bueno, esto es lo que nosotros conocemos como promedio. Dice la media aritmética simple y se representa por una X con una línea arriba de una variable estadística es el cociente que resulta de dividir la suma de todos los valores por el número total de estos. Entonces, simplemente voy a multiplicar X por F1 más X por F2 más X hasta el número de valores totales entre la cantidad de valores, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la media aritmética es igual a la sumatoria de XY por F1 entre N. Si la variable estadística es continua, se toma como valor de la variable la marca de. Y por decir, son 8 alumnos, las notas de 8 alumnos en el último examen de matemáticas fueron 5, 2, 7, 4, 8, 9, 8, 6. La media aritmética, pues es la suma de cada uno de estos valores totales entre la cantidad de valores, que son la suma de todos entre 8, sería 49 entre 8, entonces tenemos que son 6,000 o 6.125. Aquí pues es español España, se utilizan las comas en los depósitos. Si todos los alumnos hubieran sacado la misma nota, cada uno habría obtenido 6.125 para que la suma de todos ellos fuera la misma. La media aritmética ponderada, pues aquí simplemente es el porcentaje. Media aritmética ponderada es una variable estadística, es el cociente que resulta de dividir la suma de los productos de cada dato por su peso entre el número total de datos multiplicados por sus pesos correspondientes. Entonces, aquí tenemos simplemente es porcentajes. El peso del examen de la nota de evaluación de matemáticas es un 75% y las notas de clase un 25%. Allá tiene puntos en el examen, 4 puntos en el examen y 8 en las notas de clase. Entonces, simplemente 4 por 75, que es lo que vale la ponderación, más 8 por 25, que es lo que vale la otra ponderación, me da un resultado de 500 entre 100, de un 5. Simplemente así es más o menos como califico las ponderaciones de cada uno de ustedes
según los puntos de asistencia, por la ponderación del 10%, según los puntos de tareas, por la ponderación del 20%, el trabajo final, pues ese es único, por el 30%, y el examen, que es los puntos del examen, por el 40%. Entonces, todos hacen el 100%, y dependiendo de eso, si no cumplen alguno de estos valores que yo les doy de criterios de evaluación, entonces, pues, están perdiendo cierta cantidad de puntos vitales para poder concluir. Por decir, si ustedes no hacen el trabajo final, pues, automáticamente va a estar muy complicado, a menos de que sean completamente excelentes en los otros tres, sacan el 70, que es el paso. ¿Sí? Si llegan a no hacer el examen, pues ahí ya no hay forma de que pasen la materia, porque máximo podrían lograr 60 puntos, que es una calificación reprobatoria para la escuela. Entonces, esto es muy importante también para que ustedes vean la necesidad de hacer estas ponderaciones. Nos dan, pues ahora sí que valores, y nos dan el pronóstico de lo que va a poder pasar si hacemos o no hacemos algunas. Moda. Aquí es bien importante. Bueno, ya se me va a acabar el tiempo. Me quedan 3 minutos. Vamos a dejar esto para la siguiente sesión. Les voy a dejar de compartir. Pero todos estos conceptos que les estoy poniendo aquí son, pues, lo que se maneja a grandes rasgos, lo más importante que se maneja en lo que es estadística y lo que es probabilidad. Tratemos de transportarnos a este lenguaje de matemático, porque es un lenguaje matemático, esta nomenclatura que nos da, porque sí los vamos a ocupar, aún siendo ustedes ingenieros petroleros trabajando para la industria petrolera, vamos a ver muchas cosas que son necesarias para tomar en cuenta probabilidades y estadísticas, ¿sí? Simplemente el pronóstico de producción de un pozo se tiene que calcular por medio de esto, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a los rendimientos que nos debe dar, pues también, no vamos a tener un valor, fidedigno que sea al punto, al milímetro, ¿verdad? O al el rango más pequeño, pero vamos a estar dentro de un rango factible, ¿verdad? De ahí también podemos sacar la factibilidad de si perforar un pozo o no. Podemos sacar el riesgo, o sea, en qué porcentaje nos estamos arriesgando. Si es un porcentaje pequeño de riesgo, pues a lo mejor sí conviene arriesgarnos, en este caso, ¿verdad? A perforar un pozo. Entonces, todo ese tipo de cosas es bien importante, y si ustedes se adentran en el mundo de las matemáticas y de la estadística, van a poder discernir o analizar mejor dentro de su trabajo, y pueden, pues, prácticamente, si ustedes se actualizan, se están renovando, actualizando en esta modalidad, en esta forma, pues van a poder ser mejores profesionistas, y por supuesto, hay que darse a conocer. Esa es una de las cosas que a lo mejor ustedes no entienden de que hay que estar comentando esto, porque hay que estarnos acostumbrando a decir las cosas, a comentarlas entre otros. Si nosotros estamos mal, ahorita no pasa nada, ¿sí? Profe, Si estamos ya en un trabajo, pues a lo mejor ahí sí pasa. Si hacemos una cosa que, pues, una cosa que está equivocada, pues puede provocar algún incidente, algún accidente, o incluso, pues, perder nuestra credibilidad y, pues, ser pues, retirados de ese tipo de empleo, ¿verdad? O esa situación.
Profe, ¿vamos a regresar de volada o vamos Sí. a pasarlos? Y les voy Ok. a poner el siguiente link. Ya me está marcando que me queda menos de un minuto. Ahorita enseguida les pongo el siguiente link para que nos conectemos en la siguiente clase parcial. Ahorita las ¿En cuánto tiempo vamos a regresar, maestro? 2:45 estamos de regreso. Ok, gracias.